podría haber tenido todo este periodo en la lucha contra la corrupción, si se ha retrasado, si esta se ha debilitado, se han visto, pues por supuesto, por las circunstancias, además la liberación, ¿no? o la variación de medidas para arresto domiciliario y demás de algunos de los involucrados en estos casos de corrupción. Pero bueno, el caso Cuellos Blancos del Puerto vuelve a estar en la coyuntura, primero porque hoy supimos pues de la presentación de una demanda, ayer en realidad, de una demanda constitucional ante el Parlamento por parte del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, contra el fiscal supremo, exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien acusa en resumen de favorecer a Odebrecht junto con los fiscales anticorrupción Rafael Vela y José Domingo Pérez. Pero como sabemos, pues Gálvez está siendo investigado por Sánchez debido pues a su presunta participación como miembro de la banda pues esta de los Cuellos Blancos del Puerto. Y la fiscal encargada, por supuesto, de este caso es Rocío Sánchez, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente en qué está, porque sabíamos pues que en marzo, justo cuando comenzó el tema de la cuarentena, el caso a nivel de investigación estaba pues prácticamente terminado, o eso es lo que creo haber visto en las declaraciones de la doctora Sánchez con anterioridad. ¿Cómo está, fiscal Sánchez? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre atenta a la solicitud de información de ustedes. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación de la investigación luego de 21 meses y cómo, si es que este paréntesis la ha podido afectar de alguna manera? Como sabemos, la investigación del caso Cuellos Blancos del Puerto es una investigación de 3 niveles, tanto Fiscalía Provincial a mi cargo, Fiscalía Superior y Fiscalía Suprema, en las instancias de Fiscal de la Nación propiamente y el fiscal de la primera Fiscalía Suprema, en el caso del doctor Pablo Sánchez, así como el caso de la Fiscalía Suprema Transitoria a cargo del doctor Fernández Alarcón. Como vemos, hay un despliegue de investigaciones que van en distintas etapas procesales. En mi caso, yo estoy a cargo de una investigación compleja que tiene ya formalización de investigación preparatoria y dentro de ella existieron procesados con medidas de prisión preventiva. Las mismas que 5 de ellas han sido variadas por la Judicatura con estas consideraciones por estar presuntamente en vulnerabilidad el estado de salud a propósito del brote de esta enfermedad que nos viene causando perjuicio no solo a los internos, sino también a la población en general. Entonces, 5 de ellos les han variado de oficio la medida de prisión preventiva y el lunes hemos tenido una última audiencia también por revisión de oficio, ya aplicando el actual decreto legislativo emitido por el gobierno el 4 de junio, el decreto legislativo 1513, y estamos esperando el resultado que el juzgado vea por conveniente. En las demás instancias, las investigaciones están a nivel preliminar y en las que corresponden a los altos funcionarios, nosotros sabemos por la información que ha brindado el doctor Pablo Sánchez que desde el 25 de febrero se presentó el informe en relación a los hechos de naturaleza ilícita donde se comprenden al ex juez supremo César Inostroza Pariachi y al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien ha presentado hoy una denuncia constitucional contra el fiscal que lo está investigando. Ahora, este informe del fiscal de la Nación también comprende, discúlpenme, a los ex consejeros Orlando Velázquez Benítez y Julio Gutiérrez Peve. Es decir, no es una investigación donde esté solo el señor Gálvez Villegas, es una investigación, la conclusión de una investigación preliminar que realiza el doctor Pablo Sánchez en relación a 4 altos funcionarios que, como vemos, del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura, por actos ilícitos de naturaleza que forman parte de una organización criminal. Muy bien, ¿no? ahora... Y esos son los hechos. Sí, por el lado precisamente de los altos funcionarios, la relación entre Walter Ríos, ¿no?, en su papel como cabeza pues de la Corte del Callao,
con lo que ocurría en el Consejo Nacional de la Magistratura, que por algo fue desactivado, es bastante Así es. evidente, y el intercambio de favores y la corrupción que había en este ida y vuelta, como digo, es bastante claro. Por el lado de Gálvez, del fiscal Gálvez, el fiscal Sánchez, entiendo yo, se ha basado en los informes que usted le presentó sobre la responsabilidad de Gálvez. Si nos tiene, por favor, que resumir cuál es el papel de Gálvez en esta organización, ¿qué es lo que nos respondería? La hipótesis de la investigación data de una organización criminal que tiene redes de corrupción. O sea, no es una organización tradicional, jerárquica, donde hay un jefe y unos subalternos, sino esta es una organización de tipo red, donde en un lugar, digamos, en una instancia, puede ser dentro del sistema de justicia, como por ejemplo en la Corte del Callao, una persona funge de hombre clave, círculo nodal, hombre con el que se vinculan otros círculos también de corrupción. Entonces, en la denuncia, en la conclusión de la investigación, en el informe que eleva el doctor Pablo Sánchez, se establece precisamente cómo es que en el Ministerio Público el hombre nodal sería precisamente el fiscal supremo Gálvez Villegas. Hay que tener en cuenta que la organización tiene una finalidad, que es el controlar pues las instituciones ligadas a la administración de justicia, pero con la finalidad de no solo tener injerencia en los procesos judiciales que se van desarrollando en las instancias diferentes, sino también en otras instituciones públicas, como por ejemplo el ex Consejo Nacional de la Magistratura, como por ejemplo la elección del jefe del OMPE, que también es un rol del Consejo Nacional de la Magistratura, y en otras instituciones administrativas. Esta es la finalidad de esta organización: injerencia en los procesos judiciales y administrativos, así como tener poder para poder influenciar. Nosotros sabemos, por la propia doctrina ya emitida por el Poder Judicial, que mientras más alto es el nivel jerárquico de un funcionario público, pues mayor es la preeminencia, la injerencia, la influencia que puede ejercer sobre otra autoridad de menor rango. Y esta debe entenderse no solo en el sistema judicial, sino incluye el sistema legislativo y el gubernamental. Esta es la finalidad de esta organización, que, investigándose en el Callao presuntos vínculos corruptos entre unos abogados que aseguraban impunidad, algunos internos vinculados nada más y nada menos que a delitos de narcotráfico, fueron identificadas otros hechos, fueron identificados otras personas que al final de la investigación se advierten que son altos funcionarios del sistema de justicia. No olvidemos tampoco que la investigación surge porque son los propios abogados los que se comunican con Walter Ríos y con César Inostroza. Y es siguiendo esa línea de evidencias que surgen las vinculaciones de los altos funcionarios directamente con el señor Inostroza, pero también con Walter Ríos, porque Walter Ríos tenía intereses en ser elegido ilícitamente como un juez supremo. Esos favores mutuos, ese pago de favores, son los que forman parte de las imputaciones que se hacen en el caso del señor Gálvez Villegas. Rapidito, tres hechos concretos. Quisiera, por favor, para puntualizar en el caso de Gálvez, por favor, vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente para que usted pueda completar la idea. Volvemos con la fiscal Rocío Sánchez. Estamos conversando con la fiscal Rocío Sánchez, encargada del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, a propósito, ¿no?, de la coyuntura en la cual el fiscal supremo Tomás Gálvez, ha presentado una denuncia contra Pablo Sánchez y una serie de fiscales, entre ellos José Domingo Pérez, Norma Mori, Germán Juárez,
estos tres son conocidos por ser fiscales del caso Lava Jato, emiten un pronunciamiento hoy en el cual rechazan la denuncia presentada por Gálvez contra Sánchez, califican de hostigamiento, ¿no?, la actitud de Gálvez y bueno, dan su respaldo y solidaridad al fiscal Rafael Vela, que es parte de la denuncia de Gálvez, y reiteran pues su absoluta independencia y autonomía. Estamos ya con la fiscal Rocío Sánchez. Vamos a conversar con ella. Ella lo que nos estaba explicando antes de la pausa es, a ver, el caso Cuellos Blanco, recordemos pues qué es lo que origina en realidad todo el, digamos, derrumbe de la Junta Nacional de Justicia, de la que existe ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura, porque se evidencian favores, ¿no?, entre Walter Ríos, que encabezaba pues el Poder Judicial en el Callao, el infame juez César Inostroza Pariachi, ¿no?, que está en vías de extradición desde España, juez supremo, por supuesto, y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero entonces ahí el fiscal Tomás Gálvez, que es uno de los fiscales supremos, que me parece que son 5, ¿no?, según la fiscal Sánchez, acusado también por pertenecer a esta red. Según lo que ella nos ha explicado, es el funcionario nodal, el funcionario que de alguna manera representaba a la red de Cuellos Blancos desde la Fiscalía de la Nación. Entonces justo íbamos ya a entrar en el punto en la relación de puntualizar, ¿no?, cuáles son los cargos o las sospechas principales de la fiscal Sánchez que recaen en el papel de Tomás Gálvez, que, repito, es quien ha denunciado a Pablo Sánchez por el tema Odebrecht. Por, en resumen, acusar a Sánchez, a Vela y a José Domingo Pérez de apoyar, ¿no?, o beneficiar indebidamente a Odebrecht. Y al mismo tiempo, como sabemos, Sánchez, y como lo ha reiterado la fiscal Rocío Sánchez, Pablo Sánchez, es quien investiga al fiscal Gálvez. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Hoy en medio de la situación, anoche quienes siguen este programa pues habrán escuchado la perspectiva en medio de todo optimista, ¿no?, del novelista Alonso Cueto, más allá además de las reacciones y cómo hemos afrontado como sociedad un periodo tan difícil y que sin duda pues hay momentos que nos llevan al desaliento. A pesar de ello, personajes como Cueto ven un optimismo en lo que nos espera, y bueno, optimismo también podemos remitirnos a lo que está pasando en medio de todo en Europa en general y en la Unión Europea en particular, donde hace poco presentábamos notas sobre pues la reapertura, ¿no?, de cines y demás. Pero vamos a regresar con la fiscal Rocío Sánchez, luego pues de un impasse técnico. Fiscal Sánchez, gracias por estar con nosotros otra vez. ¿Qué tal? Nos quedamos en cuáles eran las responsabilidades puntuales de Gálvez, por favor. Sí, el informe que evalúa y que concluye las investigaciones preliminares en el caso del fiscal supremo Gálvez Villegas relata la comisión de actos ilícitos en este orden de la organización criminal que, como le decía, tiene su base en aquellos intercambios de favores ilícitos para beneficiarse o para beneficiar a terceros vinculados a ellos en los diversos procesos o concursos públicos como que hemos señalado. Los hechos en los que él estaría siendo investigado sería, por ejemplo, por haber solicitado al juez César Inostroza favorecimiento en la resolución de una casación del conocido caso Los Ronderos, ¿verdad? Otro de los casos por los que él está siendo investigado sería por una presunta vinculación para favorecer, también en otro caso, en una Fiscalía Suprema, el denominado caso Corefo, donde un tercero sería el beneficiado. Perdón, doctora, era un caso donde había un tema conyugal, me parece, ¿no? En el tema conyugal es el caso que viene siguiente, que continúa, que es el caso para favorecer en un proceso
supuestamente por violencia familiar al fiscal que estaba en un pleno concurso para optar una plaza de fiscal superior, ¿verdad? El fiscal Delgado Tovar, quien tenía un proceso por violencia familiar y que, como sabemos, cuando un fiscal tiene una denuncia de esta naturaleza, pues la perspectiva de ser nombrado disminuye. En estos hechos se buscó favorecer al fiscal Delgado Tovar en este concurso donde él estaba, finalmente queda como en una plaza pendiente, ¿no? No fue nombrado, pero quedó como pendiente y dentro de un año él podría optar esa plaza. En esta investigación, con el avance de los testigos protegidos que recoge la misma Fiscalía del doctor Pablo, también se advierten vinculaciones del ex consejero Orlando Velázquez Benítez. También presuntas vinculaciones del consejero Julio Gutiérrez Peve, porque hay comunicaciones directas donde hablan de completar el trabajo o la chamba para Walter, por ejemplo, ¿no? Y donde se ha corroborado, por ejemplo, que el 17 de abril hubo una llamada y el 18 de abril Inostroza concurre al domicilio de Gutiérrez Peve. Es en este contexto donde él está siendo investigado. Y en la denuncia constitucional que presenta él hoy, nada de esos hechos se desvirtúa. Lo que hace el señor es presentar una denuncia constitucional por presunta comisión de delitos, así como por presunta vinculación a la Constitución, infracciones constitucionales, donde queda claro que lo que busca es restarle importancia o pretender dejar sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz del equipo especial que ve el caso Odebrecht, el mismo que ya es cuestión juzgada porque ya fue homologado por la justicia peruana. Recordemos también que el doctor Gálvez Villegas ha declarado en más de una oportunidad que para él esos hechos no son delito. Ha señalado también que no está de acuerdo con la realización de ese acuerdo, valga la redundancia. Él no comparte la opinión del equipo especial. Y todo lo que viene desarrollando en esa denuncia, que estoy segura que el Congreso archivará liminarmente, porque no tiene ningún contenido fáctico ni jurídico, se advierte con claridad que solo está obstaculizando la investigación, entorpeciendo la misma, hostiliza al fiscal que lo investiga, atacando su calidad moral e incluso pretende decir que no tendría competencia para investigarlo, que es en una línea lo único que se ha referido respecto al caso Cuellos Blancos del Puerto. Bien, ahora, digamos que ya explicado esto, ¿qué queda por delante en el caso puntual de los Cuellos Blancos del Puerto? En resumen, ¿cuándo vamos a ver que ya estos procesos estén pues ya bien avanzados con juicios orales y demás? Lo ideal para nosotros es que el trabajo se realice de manera estratégica. Mire cómo atacan los altos funcionarios a los funcionarios de menor rango, como el caso de los fiscales del equipo especial, y cómo no podría ser también contra la suscrita. Entonces, lo que buscamos nosotros, y yo solicito a la Junta Nacional de Justicia que tome cartas en el asunto y que active los procesos que tienen de revisión precisamente de estos altos funcionarios respecto a sus conductas e inconductas funcionales. Y si han de aplicarle las suspensiones que correspondan, pues que lo hagan, porque de ello va a depender mucho el trabajo tranquilo que nosotros necesitamos. Si bien la coyuntura del aislamiento social ha suspendido los plazos, sin embargo los fiscales venimos trabajando, buscando que se corroboren de una vez y de manera fehaciente todos los hechos que se han venido recopilando. Lo que ya hemos terminado es las escuchas. Ya la unidad policial terminó de escuchar toda la cantidad de audios y los mensajes y están evacuando los informes. Inmediato que recibimos los informes, mi fiscalía está citando a las partes para las diligencias de transcripción. No hemos tenido hasta ahora ninguna observación y no obstante este periodo de aislamiento, con las debidas medidas de protección, estamos realizando las audiencias virtuales. Y esperemos pues que todo esto
logre a buen puerto, sobre todo levantemos el problema de la pandemia que nos perjudica a todos y volvamos a la normalidad en las funciones, ¿no? Claro, usted llama la atención de la Junta Nacional de Justicia porque es la Junta Nacional de Justicia finalmente la que en este punto es la que puede decidir la sanción tanto contra el fiscal Gálvez, contra el ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, que está también comprometido en el tema. Claro, como lo dice el propio denunciante, el señor Gálvez Villegas, los fiscales supremos no pueden investigar a otros fiscales supremos, es el Congreso y en este caso la Junta Nacional de Justicia. Ellos ya tienen una investigación por inconductas y estamos esperando que tomen cartas en el asunto. Bien. Ya la Fiscalía de la Nación también tiene ya el informe y levantado que sea este periodo, se presentará la correspondiente denuncia constitucional. Eso es lo que esperamos. Perfecto. Muchas gracias, fiscal Rocío Sánchez, por atendernos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a ustedes. Yo les doy el pase a mi compañero Lucho Trizano, que viene con todas las novedades deportivas, porque ya todos los deportistas pues, van calentando. Lucho, no es solamente el fútbol, ¿no? Vemos movimiento en el tenis, vemos realmente que los ánimos de alguna manera se van adaptando a esta situación tan peculiar y tan difícil por la que estamos atravesando. Los dejo contigo, Lucho. Buenas noches.